Has recorrido un largo camino en la fe. Ya no eres el recién convertido, inestable y fácilmente arrastrado por vientos de doctrina. Has estudiado la palabra. Has resistido las herejías modernas. Tu conocimiento doctrinal es sólido. Tu vida es estable. Probablemente eres un pilar en tu iglesia, una referencia para los más jóvenes. Has alcanzado lo que todos llaman madurez cristiana. Y esta madurez, si eres honesto, es una de tus mayores fuentes de seguridad y quizás de un silencioso orgullo. Pero, ¿y si esta madurez fuera la máscara más convincente del pecado más peligroso? ¿Y si Jonathan Edwards estuviera aquí para darte el diagnóstico más difícil de tu vida? Que lo que llamas madurez, Dios lo llama soberbia espiritual. ¿Y si tu progreso en la fe ha sido en realidad un progreso en el arte de refinar tu orgullo, escondiéndolo detrás de la ortodoxia y la disciplina? La paradoja más peligrosa de la vida cristiana es esta. El mismo conocimiento y la misma disciplina, que son herramientas para nuestro crecimiento, pueden convertirse en el fundamento de nuestra justicia propia. El diablo, al no poder derrotarte con pecados burdos, cambia de estrategia. Te tienta a enorgullecerte de tu propia santidad, de tu conocimiento, de tu madurez. Esta es la enfermedad del fariseo. Es usar los dones de Dios para construir un trono para uno mismo. Es una condición espiritual tan peligrosa porque el paciente se cree sano. Piensa que ha llegado cuando en realidad puede estar más lejos de Dios que el pecador recién quebrantado. Es una ceguera autoimpuesta. Quédate hasta el final, porque vamos a poner la madurez cristiana bajo el microscopio. Te daremos las herramientas para discernir entre el verdadero crecimiento y la ilusión mortal del orgullo espiritual. Antes de continuar, nos gustaría saber desde dónde nos acompañas. Deja en los comentarios tu ciudad y tu país. Es un honor saber hasta dónde llega esta búsqueda de la verdad. Entonces, ¿cuál es la primera y más clara prueba para diferenciar la madurez genuina de la soberbia espiritual? Es esta paradoja. La verdadera madurez te hace sentir cada vez más pecador, no menos. La falsa madurez, el orgullo espiritual, te hace sentir cada vez más justo y autosuficiente. ¿Cómo puede el progreso en la santidad hacerte sentir más pecador? Imagina una habitación que crees que está relativamente limpia. Pero entonces, alguien abre las cortinas y deja entrar la luz brillante del sol. De repente, ves el polvo flotando en el aire, las manchas en la alfombra, la suciedad en las esquinas que antes no notabas. La habitación se volvió más sucia en ese instante. No, tu percepción de su suciedad simplemente se volvió más precisa. En la vida cristiana, la luz del sol es la santidad de Dios. El nuevo creyente a menudo solo es consciente de sus pecados más grandes y obvios, pero a medida que crece en la gracia, a medida que el Espíritu Santo lo ilumina con la palabra, su conciencia se vuelve más sensible. Comienza a ver el pecado sutil en sus motivaciones, en sus pensamientos, en su orgullo. Por lo tanto, el santo más maduro no es el que dice, ya no peco tanto, sino el que, como el apóstol Pablo al final de su vida, se considera a sí mismo el primero de los pecadores, el hombre con soberbia espiritual. En cambio, tiene la trayectoria opuesta. Su diagnóstico de su propia salud del alma es superficial y optimista. Se enfoca en los pecados que ha dejado de cometer. Ya no siente una necesidad desesperada y diaria de la gracia. Para Jonathan Edwards, un sentido creciente de la propia pecaminosidad era uno de los síntomas más seguros de una cura genuina. ¿Sientes que cada año te vuelves mejor o que cada año descubres nuevas profundidades de tu pecado, lo que te hace más dependiente de la cruz? El segundo diagnóstico para diferenciar la madurez genuina de la soberbia espiritual se encuentra en tu visión de Jesucristo. A medida que creces, Cristo se vuelve más grande y más necesario para ti, o sutilmente se vuelve más pequeño y más un simple ejemplo a seguir.
El hombre con soberbia espiritual, aunque hable mucho de Cristo, sutilmente comienza a verse a sí mismo como un socio de Cristo, en lugar de un deudor insolvente de su gracia. Admira a Cristo como el gran ejemplo de moralidad, y luego, con su propia fuerza de voluntad, intenta imitarlo. Cristo se convierte en su inspiración, pero la dependencia desesperada del niño se reemplaza por la confianza del adulto en su propia capacidad para seguir el ejemplo. El cristiano verdaderamente maduro, sin embargo, tiene la experiencia opuesta. Cuanto más crece en el conocimiento de Dios y de sí mismo, más ve la gloria infinita de Cristo y la insondable brecha entre la perfección de Cristo y su propia imperfección. Lejos de volverse más independiente, se vuelve más desesperadamente dependiente. Ya no ve a Cristo solo como un ejemplo, sino como su única justicia, su única sabiduría, su única santificación. Se aferra a Él no como un estudiante se aferra a un maestro, sino como un hombre que se ahoga, se aferra a su rescatador. El creyente orgulloso ve la obra de Cristo como el pago inicial de una deuda, y su propia santificación como los pagos mensuales que Él realiza. El creyente maduro y humilde entiende que Cristo no solo hizo el pago inicial, Él pagó la deuda por completo y le otorgó una herencia infinita. Para Edwards, la prueba de la salud del alma no es cuánto sabes sobre Cristo, sino cuánto lo amas. ¿Cómo ves a Jesús hoy? ¿Es más necesario para ti que nunca? ¿O tu madurez te ha hecho más confiado en ti mismo? Si la madurez que se enfoca en el yo es soberbia espiritual, ¿cuál es el camino hacia la verdadera madurez? El camino no es un programa de automejora o una lista de verificación de virtudes. El camino hacia la verdadera madurez, diría Jonathan Edwards, es paradójico. Es el camino de volverse cada vez más pequeño, más débil y más consciente de tu propia nada. El error de la soberbia espiritual es que hace de la madurez el ídolo. La verdadera vida cristiana no tiene como objetivo la madurez. Tiene como objetivo conocer y glorificar a Dios. La madurez es simplemente el subproducto natural de una vida enfocada en Él. Dejas de preocuparte por tu propio progreso espiritual y te obsesionas con la gloria de tu Dios. El camino para conocer a Dios y crecer en esta humildad es a través de los medios de gracia, pero abordados con la actitud correcta. Lees la Biblia no para acumular conocimiento para debates, sino para tener una visión más grande de Dios que te humille. Tu oración deja de ser un informe de tu progreso y se convierte en una confesión de tu dependencia. En la iglesia dejas de verte como un maestro y te sientas como un discípulo. Este proceso es el juicio diario de tu propio orgullo en el tribunal de la palabra de Dios. Es aceptar el veredicto de que, en ti mismo, eres un reo en quiebra espiritual, completamente dependiente de la gracia de tu abogado. Para Edwards, el crecimiento espiritual es un ciclo. Una visión más grande de la gloria de Dios produce una visión más profunda de tu pecado. Una visión más profunda de tu pecado produce una dependencia más desesperada de Cristo. Y esa dependencia te lleva a buscar una visión aún más grande de Dios. La madurez no es una línea ascendente de automejora. Es una espiral descendente hacia la humildad y una espiral ascendente hacia la adoración. La verdadera naturaleza de tu madurez se revela no en la soledad de tu estudio teológico, sino en el crisol de tus relaciones diarias. La soberbia espiritual, vestida con el manto de la ortodoxia, es a menudo dura, cortante, impaciente y rápida para juzgar. La verdadera madurez, por el contrario, al ser un fruto de la humildad, es cada vez más mansa, paciente y llena de gracia. El hombre con soberbia espiritual a menudo usa la verdad como un garrote para golpear a los demás y demostrar su superioridad. Se deleita en señalar los errores teológicos de los otros. Su celo por la verdad es con frecuencia una máscara para su deseo de sentirse superior.
Trata a los creyentes más débiles o menos informados con un desdén apenas disimulado. No tiene paciencia para el proceso lento y desordenado del crecimiento espiritual en otros, porque ha olvidado la inmensa paciencia que Dios ha tenido con él. El cristiano verdaderamente maduro, sin embargo, habiendo sido aplastado por una visión de su propia pecaminosidad y de la asombrosa gracia de Dios, se vuelve cada vez más tierno con los demás. Recuerda de qué pozo fue sacado. Sabe que cualquier verdad que conoce es un regalo inmerecido. Por lo tanto, maneja la verdad no como un garrote, sino como el bisturí de un cirujano, con cuidado y precisión, buscando la cura y no la herida. Él ya no se ve a sí mismo como el fiscal en el tribunal de la vida de los demás. Se acerca a su hermano, que peca no como un juez, sino como un compañero reo que ha encontrado la amnistía. Para Edwards, un conocimiento creciente que no produce una dulzura creciente en el carácter es el diagnóstico de una enfermedad mortal. Tu madurez te ha hecho un lugar más seguro o más peligroso para los cristianos más débiles. Jesús mismo nos dio este principio de diagnóstico infalible en Mateo capítulo 12, versículos 34 y 35. De la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, si quieres discernir entre la madurez genuina y la soberbia espiritual, no hay mejor lugar para examinar que tus propias palabras y la forma en que te comunicas. La soberbia espiritual ama el sonido de su propia voz. Habla mucho y escucha poco. Sus palabras son a menudo dogmáticas, argumentativas y cortantes. Usa su conocimiento teológico como un arma en los debates, buscando no la edificación del otro, sino la humillación de su oponente para sentirse superior. Habla rápidamente para corregir los pequeños errores de los demás, pero rara vez habla de sus propias luchas y debilidades. Su discurso es un monólogo de autoexaltación, un constante testimonio de su propia supuesta inteligencia. La madurez verdadera, nacida de la humildad, transforma nuestra lengua. Como dice el apóstol Santiago, el hombre maduro es tardo para hablar, pronto para oír. Sus palabras son pocas, consideradas y sazonadas con gracia. No habla para exhibir su conocimiento, sino para edificar a su hermano. Cuando corrige, lo hace con gentileza y con un espíritu de mansedumbre, consciente de sus propias faltas. Y habla a menudo de su propia necesidad de la gracia y de la suficiencia de Cristo, no de sus propios logros. Para Jonathan Edwards, la lengua era uno de los indicadores más claros de la salud del alma. Él vería el discurso contencioso, tan común en los círculos teológicos, como un síntoma alarmante de la enfermedad del orgullo. Jesús nos advierte que en el día del juicio, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. Tus palabras construyen puentes o levantan muros. La gente se siente animada después de hablar contigo, o se siente juzgada. Tu lengua revela el verdadero estado de tu madurez. No hay lugar donde la soberbia espiritual sea más expuesta y la verdadera madurez más necesaria que en la vida desordenada y a menudo frustrante de la iglesia local. Tu actitud hacia la iglesia es el diagnóstico final y más claro de la verdadera condición de tu corazón. El hombre con soberbia espiritual a menudo se ve a sí mismo como superior a su propia iglesia. Se convierte en el crítico residente. La predicación no es lo suficientemente profunda. La adoración es demasiado superficial. La gente no es lo suficientemente seria. Usa su conocimiento como un estándar para juzgar y condenar a la comunidad. A menudo salta de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta que nunca encuentra. Porque el problema no está en las iglesias, está en su propio corazón arrogante.
o se aísla, creyendo que su comunión privada con los teólogos es superior a la comunión con los pecadores redimidos del presente. El cristiano verdaderamente maduro, sin embargo, ve a la Iglesia de manera diferente. Ve su imperfección, sí, pero no con desdén, sino con compasión. Ve a la Iglesia no como un producto a ser consumido, sino como el amado cuerpo de Cristo del que Él es un miembro y una familia a la que está llamado a servir. Entiende que la Iglesia no es un museo para santos perfectos, sino un hospital para pecadores enfermos, y se ve a sí mismo como un paciente más, necesitado de la misma gracia que todos los demás. Para Jonathan Edwards, la idea de un cristiano maduro, sin un compromiso de pacto con una iglesia local, sería un absurdo. La verdadera prueba de tu santidad y madurez es si puedes amar, servir y someterte a otras personas imperfectas para la gloria de Cristo. Tu conocimiento te ha llevado al aislamiento crítico o a un compromiso más profundo y sacrificial con tus hermanos. La soberbia espiritual busca una iglesia digna de ella. La madurez cristiana busca ser digna de servir a la iglesia de Cristo. La soberbia espiritual y la verdadera madurez no solo se manifiestan de manera diferente en nuestras relaciones, también descansan sobre fundamentos de seguridad completamente opuestos. Una produce una seguridad ruidosa y frágil. La otra, una confianza callada e inquebrantable. La seguridad del hombre con soberbia espiritual se basa en su propio estado. Se basa en su conocimiento doctrinal, en su disciplina, en su madurez. Es una seguridad que necesita ser proclamada y defendida. A menudo habla de su gran fe, pero esta seguridad es una póliza de seguro autoemitida. Es tan fuerte como su última performance. Cuando peca o duda, entra en pánico, porque el fundamento de su confianza ha sido sacudido. La seguridad del cristiano maduro y humilde, sin embargo, es paradójica. Nace no de mirar sus propias fortalezas, sino de una conciencia constante de su debilidad y de la suficiencia absoluta de Cristo. Su confianza no está en la cantidad de su fe, sino en la calidad del objeto de su fe. No dice, estoy seguro porque soy un cristiano maduro, sino, estoy seguro porque Cristo es un Salvador perfecto. Esta seguridad es de naturaleza jurídica. El creyente maduro ha dejado de ser su propio abogado en el tribunal del cielo. Ha renunciado a presentar el testimonio de sus propias obras. En cambio, descansa enteramente en la obra de su único abogado, Jesucristo. Su seguridad es el descanso en un veredicto legal que ya ha sido pronunciado justificado. Para Edwards, la prueba de tu madurez no es que ya no necesites la gracia. La prueba es que te das cuenta de que la necesitas más desesperadamente que nunca. Tu confianza está en ti o en Cristo. Y así, al final de este diagnóstico, vemos dos trayectorias de la vida cristiana seria. Ambas parecen ir hacia arriba, pero una es la Torre de Babel, construida con los ladrillos del orgullo, y la otra es una escalera que desciende a la humildad. Debes examinar en cuál de ellas estás. El primer camino es el de la soberbia espiritual, disfrazada de madurez. Es un proyecto de automejora. Su combustible es el conocimiento que ensoberbece. Su fruto es un espíritu crítico, una devoción fría, una incapacidad para ser corregido y una seguridad frágil basada en la propia performance. Es la religión del fariseo que construye un monumento a su propia justicia. Es la enfermedad mortal de un alma que se cree sana, un diagnóstico de quiebra espiritual inminente. El segundo camino, el de Edwards y la Biblia, es el de la verdadera madurez. Es un proyecto de autonegación. Su combustible es una visión de la gloria de Cristo. Su fruto es un sentido creciente del propio pecado, una dependencia cada vez mayor de Cristo, una gentileza hacia los demás y una confianza humilde anclada en su obra.
No construye un monumento al yo, sino que se convierte en una piedra viva en el templo de Dios. Es la cura para el orgullo, el camino hacia la verdadera salud del alma. No puedes estar en ambas trayectorias. O tu crecimiento te está haciendo más grande a tus propios ojos, o te está haciendo más pequeño mientras Cristo se hace más grande. El veredicto sobre tu madurez depende de la dirección. La pregunta de Edwards no sería ¿cuánto has crecido?, sino ¿en qué dirección has crecido? ¿Hacia la autosuficiencia o hacia la cristodependencia? La primera es la madurez del mundo. La segunda es la de los santos. Si has reconocido la peligrosa trayectoria de la soberbia espiritual en tu propia vida, si tu madurez ha sido un proyecto del yo, la buena nueva del Evangelio es que nunca es tarde para cambiar de dirección. La convicción que sientes no es una sentencia final, sino la invitación misericordiosa del médico divino a la cura. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tu orgullo espiritual. Confiesa a Dios que has usado su verdad para engrandecerte a ti mismo. Pide perdón por haber despreciado a los más débiles, por haber sido inenseñable, por haber confiado en tu propio progreso. Abandona el proyecto de tu madurez y corre de nuevo como un niño a la cruz. Aférrate a la justicia perfecta de Cristo como tu única virtud, tu única esperanza, tu única jactancia. Pide al Espíritu Santo que te dé la verdadera madurez, la que se gloría no en sí misma, sino únicamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y si esta es tu oración, si estás renunciando a la madurez farisaica para buscar la humildad de Cristo, ven a los comentarios y escribe: Señor, que yo disminuya y que tú crezcas. Que sea el testimonio de tu nuevo y verdadero deseo de madurez. Comparte este video. La soberbia espiritual es la enfermedad silenciosa de los cristianos más serios. Este mensaje puede ser el diagnóstico y el remedio que un hermano en tu iglesia necesita para ser liberado de esta trampa mortal. Finalmente, suscríbete a El Estandarte de la Verdad. No estamos aquí para ayudarte a sentirte más maduro, sino para llamarte a una dependencia cada vez más profunda de Cristo. Si buscas una fe que te haga más pequeño y a Cristo más grande, has encontrado tu lugar. Que dejes de escalar la escalera de tu propia justicia y que en su lugar desciendas a los pies de la cruz, donde, en la humildad, encontrarás la única y verdadera exaltación.